A principios de la década de 1980, cazaba a Aya Pugacheva y casi la alcanza en un vagón de tren, donde ocurrió un violento incidente. Después de ser arrestado, este delincuente entrenado y físicamente fuerte lograba escapar repetidamente de sus custodios. Anatoly Nakhitchev nació el 26 de enero de 1958 en la ciudad de Angarsk, en la región de Irkutsk. Sus padres, además de él, criaban a otro hijo y una hija. Cuando Nakhitchev tenía 5 años, su familia se mudó al pueblo de Ivnitsia, en la región de Kursk. Sin embargo, según otros informes, él se mudó solo con su madre, ya que su padre se había ido de la familia para entonces. Desde temprana edad, Nakhitchev tenía tendencias vagabundas, se escapó varias veces de casa y de la escuela interna, donde estudiaba de manera mediocre. El niño tenía un temperamento explosivo y solía resolver sus problemas a través de la violencia física. Sus compañeros de edad le temían a Anatoly, ya que estaba muy involucrado en gimnasia y levantamiento de pesas, por lo que prácticamente siempre salía victorioso de peleas. Su sueño de convertirse en artista de circo lo impulsaba a dedicarse diariamente al deporte. A pesar de su atractivo físico y su complexión atlética, Anatoly tenía dificultades con las mujeres, posiblemente debido a su estatura baja, de 165 centímetros, lo que a menudo lo convertía en objeto de burlas. Con el tiempo, desarrolló un complejo de inferioridad y una profunda aversión hacia las mujeres. Sin embargo, a pesar de su falta de autoconfianza, Anatoly tenía la habilidad de integrarse fácilmente en cualquier grupo. A los 17 años, cometió su primer delito. Su víctima fue una asistente de laboratorio de una escuela técnica profesional que no le mostraba interés. En mayo de 1975, la forzó a mantener relaciones sexuales, pero ella tuvo miedo de denunciarlo a la policía, por lo que su primer crimen como futuro asesino en serie quedó impune. Sintiéndose impune, un mes después, Nakhitchev repitió su ataque. Su segunda víctima tampoco acudió a la policía. Fue solo la tercera víctima, una antigua compañera de clase de Nakhitchev, quien finalmente se atrevió a denunciarlo. El criminal fue juzgado y condenado a 6 años de prisión. Nakhitchev fue enviado a una de las colonias en la República de Komi. En su primer día, los compañeros de celda intentaron atacarlo, pero él les dio una feroz resistencia y no volvieron a acercarse a él. Después de este incidente, Nakhitchev fue apodado Besenidi, el enloquecido. A pesar de su temible reputación, se comportaba de manera muy correcta y educada con los otros reclusos. Pasando sus días en prisión, Nakhitchev solía escuchar canciones de Aya Pugacheva en la radio, ya que en ese momento la cantante estaba ganando popularidad. Con el tiempo, Besenidi ideó un plan: ganarse la simpatía de la artista a toda costa, y si eso no funcionaba, tomarla por la fuerza. En 1979, debido a su buen comportamiento, Nakhitchev fue trasladado a una colonia en el pueblo de Chiksino, donde trabajaba en la tala de árboles. La colonia se encontraba a 46 kilómetros de la ciudad de Pechoure, donde los reclusos ocasionalmente tenían permiso para salir durante su tiempo libre, de acuerdo con las reglas de la colonia. Nakhitchev solía viajar a Pechoure en tren. El 30 de enero de 1979, en la plaza de la estación de tren de la ciudad, notó a una joven que le recordaba a Aya Pugacheva. Comenzaron a hablar y pronto, Besenidi se encontraba en casa de su nueva conocida. Según una versión, la chica lo invitó por sí misma. Según otra, él se invitó a sí mismo prometiendo ayudar en la búsqueda de su hijo desaparecido. Pero los planes de Nakhitchev eran muy diferentes. Agarró un cuchillo y le infligió más de 30 heridas a la dueña de la casa. Asegurándose de que la chica dejara de respirar, Besenidi satisfizo sus necesidades y huyó. Los primeros días, el asesino en serie se estremecía ante cada ruido,
esperando que los agentes llegaran tras él, pero luego se dio cuenta de que nadie lo sospechaba de este crimen. Con su próxima víctima, Beseniri, se encontró en mayo de 1979 en el tren Ukta-Pechoure, donde se coló sin boleto en la estación de Chiksino al sobornar al revisor. La compañera de viaje de Najib resultó ser una contadora del Departamento de Construcción de la ciudad de Sosnogorsk, enviada a Pechoure por trabajo. La chica también le pareció a Najib parecida a su cantante favorita, Pugacheva, y de inmediato le propuso que pasaran el tiempo que quedaba hasta su destino juntos. Pero en respuesta, Beseniri solo escuchó un rechazo y palabras ofensivas. En ese momento, el asesino se enfureció y apuñaló a la chica con un cuchillo. Najib le quitó sus joyas de oro, anillos y pendientes, metió el cuerpo en el compartimento inferior de equipaje y huyó al vagón contiguo. Llegó a Pechoure sin problemas. El cuerpo de la fallecida solo se descubrió unas horas después de la llegada del tren, durante la limpieza del vagón. El revisor inmediatamente sospechó que el Sayats, conejo, como lo llamaban, estaba involucrado en el asunto, pero decidió no compartir sus sospechas con las autoridades por miedo a represalias. Mientras tanto, en el cuerpo de la fallecida, los investigadores encontraron rastros de semen masculino, lo que les llevó a concluir que el mismo individuo estaba detrás de los ataques en Pechoure y en el tren. Sin embargo, debido a la falta de pruebas en ese momento, no se pudo hacer ninguna prueba de ADN. Najib pasó varios meses en la colonia del pueblo y en noviembre de 1979 fue liberado bajo libertad condicional. Regresó a Ibnitsia, donde pronto encontró trabajo como proyeccionista itinerante, viajando por ciudades y pueblos, mostrando películas a la audiencia. Beseniri atacaba a mujeres, las obligaba a mantener relaciones sexuales con él, pero no las mataba. Según algunos informes, en 10 meses, el asesino llevó a cabo unos 30 ataques. Sin embargo, en julio de 1980, Beseniri decidió llevar a cabo su plan principal, llegar a Aya Pugacheva y se dirigió a Moscú. Como antes, no compró un boleto, en cambio, persuadió a la conductora del tren, Kharkov, Moscú, diciéndole que necesitaba llegar urgentemente a la capital debido a la enfermedad de su madre. El vagón estaba casi vacío, y la mujer accedió a dejar entrar a Anatoly a cambio de dinero. Durante el viaje, Najib observó a la conductora y consideró que ella, al igual que sus víctimas anteriores, se parecía a Aya Pugacheva. La propuesta de aislarse en el compartimento indignó a la mujer, quien rechazó bruscamente a Beseniri. En respuesta, él la atacó con un cuchillo de cazador y la apuñaló. Luego, el asesino en serie se deshizo de la compañera de la conductora, quien se convirtió en una testigo involuntaria del crimen. Después del doble crimen, Beseniri decidió revisar todos los compartimentos del tren para averiguar si había posibles testigos. Así, 2 pasajeras se convirtieron en sus víctimas, quienes ni siquiera escucharon cómo el asesino atacaba a las conductoras, pero eso no las salvó. Sin embargo, mostró compasión por un electricista que se había instalado en un compartimento vacío para tomar una siesta. Después de sus actos, el hombre quitó las joyas a sus víctimas y, mientras el tren estaba en marcha cerca de la ciudad de Oriol, arrojó sus cuerpos desde el tren en movimiento. El electricista se escondió, cerrando la puerta del compartimento, y, temblando de miedo, no pudo creer en su salvación hasta el final. Esperaba que Beseniri regresara y lo atacara, pero eso nunca sucedió. Najib bajó en la próxima estación, y a los guardias de seguridad les llamó la atención el electricista durante una inspección en la estación de Kursk. Después de encontrar 4 cuerpos en las vías del tren, él se convirtió en el principal sospechoso. Inicialmente, los investigadores no creyeron las palabras del hombre sobre haber visto al asesino. Además, algunos policías estaban tan ansiosos por demostrar su culpabilidad que ensuciaron sus botas con la sangre de las víctimas.
Al darse cuenta de que estaba a punto de ser llevado al banquillo de los acusados, el electricista decidió buscar la ayuda de un testigo, el jefe del tren que había visto a Najib y sabía de la presencia de un pasajero sin boleto. Finalmente, el jefe del tren confirmó que había un pasajero sin boleto en el vagón y describió su apariencia. Mientras tanto, Beseniri llegó a Moscú y comenzó a rastrear a Aya Pugacheva. Según algunos informes, el asesino incluso logró ingresar al camerino de la artista, donde la conoció haciéndose pasar por un hombre exitoso. De todos modos, en una de las noches, Beseniri acechó a la cantante cerca de su edificio y la siguió hacia adentro. Sin embargo, fue espantado por una alerta portera que le preguntó quién era y a dónde iba. Desconcertado por las preguntas, el asesino huyó. Después de su viaje a la capital, Najib regresó a la aldea de Ibnitsia y escondió todas las joyas que había quitado a sus víctimas. Uno de los anillos, uno raro con un diamante, Beseniri lo regaló a un amigo de 25 años y compañero de la prisión. En su momento, pasaron tiempo juntos en prisión. El amigo se puso el anillo en el dedo meñique, pero no pudo quitárselo por sí mismo, ya que su dedo se hinchó demasiado. Finalmente, el hombre fue a un joyero para que le cortara el anillo. Sin embargo, poco antes de esto, los departamentos de empeño en los alrededores de Kursk habían distribuido descripciones de las joyas que Beseniri había quitado a sus víctimas. Los familiares de las víctimas ayudaron a crear estas descripciones. El joyero al que acudió el amigo del asesino no tuvo dificultades para identificar el anillo. Alegando estar ocupado, pidió al cliente que regresara en media hora y luego llamó a la policía. Cuando el cliente sospechoso regresó al joyero, fue arrestado de inmediato por la policía y confesó cómo obtuvo el anillo con el diamante. Los agentes se dirigieron a la casa de Najib, pero solo encontraron a su madre allí. La mujer no trató de encubrir a su hijo y dijo que probablemente estaba con su novia en Dnipropetrovsk. La dirección exacta la encontraron los policías en la libreta de direcciones del maníaco, que mantenía en el congelador como medida de seguridad. Por cierto, en la misma libreta encontraron la dirección de Aya Pugacheva, con una cruz y una palabra obscena escrita al lado. La madre de Najib no se equivocó al señalar dónde buscar a su hijo. El 12 de septiembre de 1980, las esposas de Beseniri se cerraron alrededor de sus muñecas. Durante los interrogatorios, Najib no admitió su culpabilidad, por lo que los investigadores decidieron dividirlo, poniéndolo junto a los reincidentes más agresivos. Sin embargo, uno de los compañeros de celda del maníaco perdió un ojo y el otro estuvo a punto de quedar discapacitado, y el plan de la investigación fracasó. Mientras tanto, Beseniri estaba tramando un plan de escape y mantenía su forma física, entrenando en su celda. El maníaco decidió huir de la cárcel de la ciudad de Oriol. Beseniri notó que una de las ventanas de su celda en el segundo piso no tenía rejas. Cuando lo llevaron a un interrogatorio regular, el maníaco rompió las esposas con un solo movimiento, golpeó a los guardias con la cabeza y saltó por la ventana. Najib aterrizó justo sobre una mesa de ajedrez con piezas. Los empleados de la cárcel estaban descansando allí durante el almuerzo. El aterrizaje fue desafortunado, ya que el prisionero resultó herido en la espalda y finalmente fue atrapado y devuelto a su celda. Después de este incidente, Beseniri fue trasladado a la cárcel de Kursk y le pusieron esposas especialmente fuertes. En su nueva celda, el maníaco inesperadamente comenzó a hablar de sus crímenes e incluso habló de aquellos en los que no había evidencia. Explicó su incontrolable deseo de cometer crímenes como el olor de las víctimas que despertaba al monstruo dentro de él. El maníaco también admitió su intento fallido de perseguir a Aya Pugacheva. Sin embargo, Beseniri no abandonó sus intentos de escapar. En junio de 1981,
se rompió una cuchara de aluminio y se apuñaló en el estómago. Tuvieron que llevarlo al hospital, pero los convoys, al enterarse de la naturaleza del prisionero, no le dieron ninguna oportunidad. El juicio del maníaco, cuyo caso criminal constaba de más de 20 tomos, se llevó a cabo en el tribunal de la región de Kursk. Beseniri se comportó de manera extremadamente agresiva, insultando al juez y al fiscal y atacando a los testigos. Finalmente, fue condenado a la pena de muerte por 6 asesinatos de mujeres. Pero el maníaco reaccionó con calma a su sentencia, declarando: «Me voy de ustedes, guerrero de la élite». En realidad, Beseniri simplemente estaba tratando de simular demencia, pero esta táctica no funcionó, ya que los psiquiatras continuaron insistiendo en que el condenado era mentalmente competente. El momento adecuado para escapar se presentó cuando fue transferido a la prisión de Novocherkassk, donde se llevaría a cabo su sentencia de muerte el 19 de agosto de 1981. En la estación, el hombre esperaba la llegada del vehículo de transporte con otros 10 prisioneros. El tren con los convictos llegó tarde por la noche, y los guardias se apresuraron a enviarlos a la prisión lo más rápido posible. En su prisa, uno de los convoys cometió una violación grave, esposó las manos de Beseniri frente a él en lugar de hacerlo en su espalda. El convicto entendió que esta era su oportunidad. El maníaco esperó el momento en que se acercó un tren de carga al andén, corrió justo delante de la composición y se puso a correr. Los custodios no pudieron atraparlo. Mientras enviaba a sus empleados en ayuda de los agentes de Novocherkassk, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal del Departamento de Asuntos Internos de Kursk daba instrucciones: «No traigan a este monstruo con vida bajo ninguna circunstancia. Ya ha sido condenado a muerte. Si tienen suerte, ejecútenlo». Najib fue buscado durante más de un mes, lo rastrearon con la ayuda de la aviación militar, establecieron vigilancia en estaciones y pueblos, peinaron los bosques y los asentamientos. Durante la operación de búsqueda del maníaco, los oficiales de policía también resolvieron alrededor de 600 casos de delitos menores, pero nunca atraparon a Beseniri. Examinando cuidadosamente la libreta del fugitivo, los detectives vigilaban constantemente las casas de sus familiares y amigos, con la esperanza de que Beseniri apareciera en una de las direcciones. También obtuvieron información sobre las conexiones criminales del delincuente que había establecido durante su primer periodo en prisión. Y aquí tuvieron suerte. Resultó que el prisionero Najib había estado escribiendo a una joven de la aldea de Yanovo, en la región de Rostov. Pronto, grupos de búsqueda comenzaron a converger en el área, pero al principio no lograron rastrear al maníaco. Más tarde, algunos de los residentes del pueblo informaron que habían visto a un hombre bajo de estatura y extraño, que a veces llevaba un traje deportivo desgarrado y otras veces se disfrazaba de gitana. Este misterioso desconocido solía esconderse en un montón de heno en medio del campo. Los investigadores se dirigieron de inmediato al lugar y buscaron el montón sospechoso, pero en ese momento no encontraron a nadie. Sin embargo, descubrieron alimentos, ropa y un calendario casero. Comenzaba el 19 de agosto de 1981, el día en que el condenado Najib escapó. Los agentes de seguridad se apostaron en el montón y esperaron a que apareciera la gitana, que resultó ser Beseniri. Al ver a los agentes, primero intentó huir, pero cuando se dio cuenta de que no podía escapar, atacó a uno de los perseguidores. Este último abrió fuego. Pero incluso con heridas graves, Beseniri se resistió desesperadamente y no se dejó reducir hasta que varios agentes finalmente lograron esposarlo. La condición del maníaco era crítica, pero los médicos, que estaban obligados por el juramento de Hipócrates, lucharon tenazmente por su vida y lograron estabilizar al paciente peligroso. Cuando volvió en sí, intentó inmediatamente persuadir a una enfermera para que lo ayudara a escapar,
pero recibió una negativa categórica. Algún tiempo después, Beseniri fue transferido a Novocherkassk. Tenía grandes esperanzas de que debido a su fuga y ataque a un oficial de policía, comenzaría un nuevo juicio que prolongaría su vida. Pero esas esperanzas no se hicieron realidad. Hasta su último aliento, el maníaco justificó su apodo, atacó a los carceleros. Después de cada ataque, Beseniri exigía un nuevo juicio, pero sin éxito. El 5 de mayo de 1982, Anatoly Najiyev, un asesino en serie de 25 años, fue ejecutado a tiros.